Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de comenzar nuestro panel, vamos a tener un par de charlas. Me presento, mi nombre es Da Sánchez. Voy a estar facilitando el panel de hoy. Soy diseñadora estratégica y tengo muchas ganas de poder estar en esta conversación sobre la naturaleza, la edificación, el impacto de la industria y las nuevas oportunidades que tenemos para hacer que todo lo que hagamos impacte en un mundo mejor. Para comenzar, tenemos una charla con Rita White, presidenta de la Asociación, nos hemos confundido, Academia Italiana de Biofilia, y vamos a tener una charla en inglés sobre The Regenerative Tree of Biophilia. Bueno, el escenario es todo tuyo, Rita, por favor. ¿Nos escuchan bien? ¿Sí? Ok. Gracias. Gracias. Buenos días. I switch to English. Let me know if I speak too fast. First of all, I would like to thank FSC and ASLA and all the Rebuild organizers for the invitation and for creating this event, and all of you that you are here. Thank you so much. So today we are here to talk about sustainable and regenerative buildings. But before we start, we should ask ourselves, what are we really trying to grow? In the first slide, you saw the title and the image of a tree, so we're going to use that metaphor to answer this question. And this question is very important as literally our environment, so our buildings, shape our body functions. So let's say how we feel relaxed or anxious, how our heart beats, how fast or how slow, our emotions, so how much a place makes us feel happy or sad, our thoughts, so how much, for example, a place allows us to be creative or not, and behaviors, so how we behave in that space, in that building, and also how we behave towards that building. So that you see, this is a circle, so we shape our buildings and our buildings shape us. And the two of us together, so us and our buildings, shape the future. So this is generally the topics that environmental psychology, the field that I chose as a profession, looks at. So our relationship with our buildings and our environment. If we look back throughout our history, the very first relationship we had with the environment was with nature. So throughout hundreds of thousands of years, our relationship with the environments was shaped by nature because we lived immersed in nature. So our brain was basically mapped by this relationship. And all our genes and our cells in the body are connected to that nature still today because that's part of our DNA now. And this relationship is called biophilia. Biophilia is a word that comes from Greek, where bio means life, yes, and philia means love. So this is literally our love for life. And specifically, this is our love for nature and our psychological and physical need to connect with nature. The researcher who made this word, let's say, common now, is Edward Wilson, professor of biology at Harvard University. Biophilia allows us also to care for nature. Because if you think about it, if you love nature, you're more motivated, you're more automatically, let's say,
pushed to take care of nature itself. But the problem is that nowadays, as you know, we spend over 90% of our days in indoor environments and in urban environments as well. So our biophilia is, let's say, in danger. So we are actually threatening our relationship with nature because we cannot express it and fulfill it anymore. So to bridge this gap comes biophilic design. Biophilic design is an evidence-based practice that allows us to nurture and satisfy our relationship with nature in built and indoor environments. Biophilic design comes from evidence, so from science, and it shows us exactly which elements of nature we should incorporate in our indoor and built spaces. The father of biophilic design is Professor Stephen Kellert from Yale University, who also worked with Wilson. And he studied the exact elements of nature that throughout evolution our ancestors were exposed to, and those elements that allowed us not just to survive, but to prosperate and thrive. So he identified 72 attributes of nature that we should bring from the outer world to our inner world, meaning our built spaces. And of course, you as designers probably are thinking, this is impossible. It's so hard to actually design with so many elements. But this is true. But this approach helps us to see the variety of nature elements that we can find outside and that we should bring inside. With a more pragmatic approach, Therapy in Bright Green from New York developed the 15 patterns of biophilic design. So they also took the 72 attributes of Kellert. They put together thousands and thousands of research studies on the relationship between humans and nature and the impact of buildings on us. So from neuroscience, environmental psychology, environmental medicine, etc. And they came up with 15 patterns. As you can see, they have different positive outcomes, and they involve different experiences of nature in the built environment. Particularly, today we will focus on natural analogs, which are those indirect experiences of nature that we can have in our built spaces. Because green is nice, but at the same time, that direct experience with nature is not always possible. Because green takes lots of maintenance and it can be expensive. So indirect connection with nature, experience with nature is very good nowadays, and it's also very, very positive, as you can see in terms of outcomes. So we're going to focus on that. Now it's the video time. And this is just to give you a very general intro on biophilic design.
Sorry, just a second. In the meantime, do you confirm you can hear me? Yes. Thank you. Thank you so much. Okay. So we talked about the roots, so our biophilia, the roots of our relationship with the environment, our need for nature from a physical and psychological level. We talk about biophilic design as the trunk that allows us to satisfy our biophilia in our built and indoor spaces. And now we're going to look at the benefits that all of this takes to. So the benefits, let's say, can be the branches and the fruits of our tree of biophilia. If we look at research, we see nowadays undeniable benefits from any point of view in terms of well-being and health. So, for example, you can see that connection with nature leads to higher from self-esteem to decreased anxiety, depression, higher cognitive function, but also longevity, lower mortality. So really a lot of dimension of health and well-being. On the other hand, we see that this is a very large study that took into account and reviewed more than 800 studies on the relationship between physical and psychological connection with nature and behavior. So we see that the more we are connected with nature in a physical and psychological manner, the more we are engaged in nature conservation. And if you think about it, this is kind of obvious, because if we take care of nature, if we feel psychologically connected with nature, we are more motivated to take after nature, to look after nature. So biophilia really is the key to move towards sustainable behavior and motivate people to take intrinsically, not just with laws and imposition, but intrinsically to look after nature. So designing with nature in our spaces is also important to promote sustainability. So if we look at the regenerative trio biophilia, we see that from the trees, the branches and the fruits, the seeds that fall go to nurture biophilia again. So to create this virtuous circle where the more we satisfy biophilia, the more people will experience those benefits, and by experiencing the benefits, they will be motivated to increase the biophilia, to look for the more connection with nature. Think about your experience. The more you can experience benefits by being in contact with nature, the more you will look for more. It's like human, it's like a basic survival, let's say, instinct. On the other hand, if the tree of biophilia remains a kind of sort of dream for people, as oftentimes happens nowadays because many people experience nature deficit, this is a problem. So nowadays, so many workers, students, citizens don't have the opportunity to connect with nature on a daily basis. And contact with nature cannot remain only for holidays or weekends. It has to be every single day, because to function, we need nature, contact with nature. So this is just to give you a kind of visual example of what is going on. So you see, this is the, let's say, the original palette color of the ecosystem of the United Kingdom, and you see how these cities are developing. The color of the city is complete, and the materials of the city is completely different than the original color. And this is a very clear kind of
comparison that shows us that something is going on here. I just looked like some pictures of paintings like, from different centuries in the history of Madrid, and I tried to compare to Madrid today, and we see that also in this area the colors are changing a lot. So if you extract the color palette of Madrid today and you compare it to Madrid yesterday, the colors are changing as well. So we see that how important is to preserve the material connection to the original ecosystem. Material meaning also with color. What happens in the brain is that when there is no nature in the environment, the brain is triggered with danger. So basically the brain reads a lack of nature as danger. And this triggers a cascade of negative consequences for the body, such as an increase of cortisol, heart rate, impaired immune system, etc. How many of us have felt burnt out, stressed, or sick in the past here, living in the city, let's say, in the past years? So the more we live in that context of nature deficit, the more we will get sick and sick and sick. On the other hand, if the brain is exposed to nature, it reads the environment as safe. So in that condition, it can work. It can work great because that's what it needs to function. It's like, that's not a good example, but imagine a car. So if you give the car what it needs to function, then it will work. If you don't give the car those elements and maintenance it needs, it will burn out after a short time. As much as it sounds obvious, all of this lies on the fact that we are nature. We forget about it, but we are here today to remind us also about this fact. And because we are nature, our brain instinctively recognizes cues of nature, so of ourselves, from the environment, and it responds accordingly. So let's focus on material connection with nature. A material connection with nature is a very good strategy in biophilic design because the brain reads wood, for example, no, not for example, specifically wood, as alive. So the brain associates wood with trees, with forests, with life. So wood triggers a cascade of positive outcomes in terms of reduction of stress hormones, reduction of blood pressures and heart rate. The use of wood increase calm, warmth, security, cognitive clarity, creativity. You know that if you work on a wooden desk, your creativity increases by 15% just because you're working on a wood desk. And also preference of place. People love more places that incorporate wood in them. So we shouldn't be surprised to see that the big techs use biophilic design and wood in particular to create their workplaces. Yesterday we looked at a great example of Google, and in fact I brought it also, but they use wood because, and biophilic design because obviously there is a great advantage in enhancing engagement, cognitive performance, innovation, staff retention. And this is also showed by data on the positive impacts in terms of
health and well-being, as we have said, but also financial impacts that biophilia has. So we can see that across sectors, across different environments, we have both direct and indirect financial impacts. So connecting us with nature is not just good for ourselves, so for our health and well-being. It's not just good for the environment, as we have said, that we are more sustainable when we are connected with nature, but it is also good in terms of economy. And these are just some examples that show you how wood can be incorporated through biophilic design in different environments: community, hospital, school, offices, private homes, offices again, community, library, gym, church. You see different applications, different settings in different countries. So this approach leverages on the fact that biophilia is something that we all have in common. So I am Italian, I'm speaking to you, you come from different places, but we are talking the same language, because biophilia is our common language, let's say. Something that we have in common. Doesn't matter where we're from, our age, our gender, biophilia connects us all. So why wood is such a unique solution? Wood has a very important feature that is basically effortless for the brain to process. I'm not going to dig into the details, but basically through the, you see the collinear lines, contours, and fractal patterns that, well, you can just turn now and see it actually just here next to you. So for the brain, processing these patterns, these fractal patterns, is basically effortless. So in a world that is only asking the brain demands, it's really helpful for the brain to live in an environment that not only doesn't require any effort, but also gives energy, calmness, restoration, safety, etc., etc., etc. Wood also provides a unique multisensory experience from a visual point of view, from a tactile point of view, so it's super important not to treat raw wood too much, otherwise we will lose the tactile experience with wood, but also olfactory. Research shows that scents like hinoki cypress have a sedative effect comparable to Valium. And how many people today take prescription for anxiety? So many people. So we see from research that the maximum impact is obtained by applying 45% of visible wood surfaces, but also even small elements such as handles, panels, furniture have a positive impact, as long as the wood is not too treated, as we said. So this is I'm almost there. So it's not surprising to notice that in the latest Biophilic Design Award, which was in 2023, the two winning projects incorporated wood. We see the first one is in the Netherlands, it's a school, and the second one is a fire station in the US. These are very different contexts, but contexts that require an environment that sustains not just cognitive performance and, clarity, but also calmness, safety, and an environment that is positive and welcoming. So to wrap up,
Today we looked at the regenerative trio biophilia, where biophilia is basically our common roots that we can satisfy in our basically our today's environment, so indoor environments with biophilic design, leading to the benefits that we saw for us, for the planet, and for the economy. But importantly, connection to wood is the key, as evidence shows, to rebuild our connection with nature. And this is the beauty of adopting the evidence-based design that we just saw today. Thank you. Gracias, Rita. El cierre de tu charla es súper ad hoc al espacio en el cual nos encontramos. Tenemos 2 participantes más que van a compartir con nosotras. Me gustaría invitar, para continuar esta conversación, antes de iniciar el panel, a Ana Torralba, consultora de innovación sistémica y liderazgo regenerativo, parte del ecosistema de BioLeadership, y nos dará una breve introducción sobre la visión regenerativa en los contextos de ingeniería. A ver, a mí me vais a permitir, yo voy a usar todo el rato la derecha porque tengo una lesión en el hombro, entonces si voy lenta que tengo que ir como, ¿vale? Como intercambiándome ahí un poco. Bueno, pues lo que comparto y me gusta que haya terminado Rita, yo creo que el lenguaje común aquí es lo del amor, ¿no? Y hoy parte de lo que yo voy a compartir con vosotros es cómo lo regenerativo y lo que no es la diferencia entre hacer algo motivados por el amor o por el miedo y el control, ¿no? Esa es, yo creo que es como una clave que todo el mundo entiende a la hora de cómo aproximarse a lo regenerativo y lo que no. Pues vamos allá. Para introducirme, lo que he traído aquí, para presentarme yo y por qué estoy aquí, que es fruto de casualidades varias y es fruto de una red, me gusta presentarme no desde los roles o desde los títulos que tengo, sino de la esencia, ¿no? Porque también vamos a hablar de cómo lo regenerativo nos conecta con la esencia. Entonces, independientemente de los espacios en los que esté o del rol que juegue de ingeniera o de consultora, ¿no? O de desarrollar un programa de liderazgo, lo que una y otra vez yo aporto, ¿no? Ese intercambio de valor que también yo creo que Rita nos lo ha dicho, con, ¿no? Esa simbiosis con los espacios, es ayuda a ampliar la mirada, ayuda a conectar conocimiento y personas y sobre todo impulso iniciativas que pueden ser proyectos de ingeniería, que pueden ser programas de liderazgo, ¿no? Que sean regenerativos, ¿no? Que generen bienestar para la persona y conecten más, ¿vale? con el territorio. Entonces, desde ahí yo, cuando me invitaban un poco, iba a decir de rebote, porque al final iba a haber un compañero, ¿no? Yo creo que al final como conecta con la red, y voy a hablar también un poco de lo regenerativo en 3 niveles, y uno sin duda es la red y el poder de la colaboración. A ver, por aquí. Bueno, ¿qué es regenerativo y qué no lo es? Yo aquí voy a dar mi verdad en parte, ¿no? Porque también una parte importante aquí, sobre todo yo que vengo de una formación no muy ingeniera, ¿no? De dar solución y tener la verdad de las cosas, vengo a traer mi verdad en parte sobre lo que considero que es regenerativo y no lo es, ¿no? Como os decía, casi como que la esencia de saber si algo es regenerativo o no es el motivador, ¿no? Algo que es regenerativo, y lo regenerativo tiene 3 niveles, ¿no? Está una mentalidad, está una forma de hacer las cosas y está una forma de colaborar. Es que el motivador sea realmente el amor o el deseo de hacer las cosas mejor, ¿no? Y de escuchar, ¿no? Esa empatía. Entonces, desde ahí, siempre todo tiene que partir del contexto, ¿no? De entender el reto, la iniciativa, el proyecto, el diseño en su contexto, ¿no? Pararnos un poco a escuchar y observar, ¿no? Y entonces inspirarnos en esa naturaleza y sus ritmos, ¿no? Ver lo que genera salud, diversidad, resiliencia, ¿no? También hay una parte de ver lo que ya funciona, porque estamos muy acostumbrados a poner el foco enseguida a qué es lo que no está funcionando, qué es lo que tengo que arreglar,
Y una de las claves, ¿no?, de lo sistémico, lo regenerativo, es también pararnos a observar qué es lo que ya está funcionando, porque de eso queremos más, ¿no? Algo regenerativo, un proyecto regenerativo, no solo restaura, no solo minimiza un impacto, ¿no?, o pone parches, sino lo que quiere es activar procesos. Es decir, que yo cuando me vaya, eso siga funcionando, ¿no? No quiero una relación de dependencia. O sea, quiero realmente empoderar al sitio, al edificio, al proyecto. Y por supuesto, tiene que involucrar a las personas como parte del sistema, ¿no? Tiene que escuchar. Y cuando decimos a las personas, luego también el otro cliente que aquí incorporamos es la naturaleza, ¿no? Decía Rita que somos naturaleza, entonces entendido así, ¿no?, es personas, es el entorno. Y entonces lo no regenerativo se entiende bien, ¿no? Cualquier cosa que venga desde yo te digo cómo tiene que ser, yo te digo cómo lo tengo que diseñar, todo lo que se hace sin tener en cuenta lo anterior, ¿no?, que impone sin escuchar y de ahí venimos, ¿no?, y que prioriza solo lo técnico, lo financiero, ¿no?, que parece que es lo tangible, pero igual de la charla de Rita ya hemos visto cuánto intangible, pero que luego lo podemos verbalizar y formalizar hay, ¿no?, y que hay que considerar. A ver. ¿Sí? Sí, me lo vas diciendo. Gracias. Vale, se ha hablado mucho, ¿no?, de sostenibilidad y venimos de ahí, ¿no? Es verdad que la sostenibilidad para mí, para nosotros, y yo ya hablo, ya os digo, desde mi red de colaboración de BioLeadership, que es ese movimiento, ¿no?, de personas que lo que queremos es impulsar proyectos y formas de liderazgo diferentes, y desde Terralupa, que está ahí, que es la parte mía de ingeniera que se une a ese movimiento de distintos profesionales de la arquitectura, del diseño, de la ingeniería, que queremos hacer de nuestra profesión una fuerza regenerativa. Entonces, sostenibilidad es lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no?, eso de minimizar el impacto, ¿no?, llegar al cero, pero lo que queremos es, no, queremos devolver más, ¿no?, queremos ser más que positivo. Vale, siguiente. Os decía antes que lo regenerativo, cómo lo entiendo yo y cómo lo entiendo desde la colaboración con las distintas organizaciones y movimientos en los que estoy, es en 3 niveles, ¿no?, porque venimos de haber igual mucho del hacer o del pensar, ¿no?, y al final hay que entenderlo en esos 3 niveles. Entonces, desde ahí hay una forma de pensar o una mirada regenerativa, ¿no?, que es esa mentalidad y visión del mundo, y por eso estamos mucho también en la parte del cambio de mentalidad, ¿no?, que de esto se habla mucho, pero que realmente vemos el mundo como somos. Entonces, hasta que no cambiemos esa mirada, pues es difícil que nos salga nada regenerativo, ¿no? Entonces hay que actuar en ese nivel, y los logos que pongo es, pues eso, ¿qué organizaciones están actuando? Pues programas, luego os voy a poner ejemplos concretos, ¿no?, de bioliderazgo, ¿no?, de aportar y ayudar a las personas a desarrollar esa mirada, ¿no? Está el hacer, ¿no?, la parte un poco más de donde yo vengo, ¿no?, esa parte de tocar, de planificar, de diseñar, de proyectar, y ya hay ejemplos de estos proyectos que desde el principio, porque ya tenemos la mirada, son regenerativos. Pero hay una parte también muy importante, que es el de las relaciones, ¿no?, con mi equipo, o sea, las relaciones que yo establezco a la hora de trabajar y relacionarme también tienen que ser regenerativas, ¿no? Tiene que ser intercambio de valor, es el poder con el poder sobre los demás, ¿no? Y esto también hay formas de trabajarlo y debería como casi ser la base antes de trabajar, ¿no?, cualquier proyecto o diseño. Vale, ahora vamos a ver como unos ejemplos, ¿no?, aterrizados de cada cosa, ¿no?, porque yo puedo contar muchas cosas, pero diréis, bueno, pero esto, ¿no?, ¿cómo aterriza o si es posible? ¿Qué es pensar de forma regenerativa? Cuando hablamos de pensamiento sistémico es esto de entender cómo todo está interconectado, ¿no? O sea, entender cualquier iniciativa o proyecto, cómo interactúa. Porque yo me doy cuenta de esta parte del pensamiento sistémico cuando vengo del lado de la ingeniería y de temas de planificación de carreteras y movilidad urbana,
Y originalmente esto se compartimentaba y se buscaba una solución como solo a ese trocito, ¿no? Sin tener en cuenta la relación que al final moverse, pues hay una serie, ¿no?, de hábitos, hay una serie de conexión con las formas de trabajar, con las formas de vivir, que si no se tienen en cuenta yo te puedo dar una solución de un plan de movilidad que luego no funciona porque no he tenido en cuenta que eso se inserta en un territorio, ¿no? Entonces, pensar de forma regenerativa es casi ser capaz de hacer ese zoom out, ¿no?, de ver la foto completa. Eso nos ayuda a ver el potencial emergente, o sea, identificar primero, al observar un poco el entorno, qué es lo que nos está queriendo decir, ¿no? O sea, qué es lo que nos dice que está funcionando y qué es lo que nos dice que no lo está. Y en la parte esta de inspiración natural entraría como esa parte de biofilia, ¿no? Realmente muchas de las respuestas ya están ahí. Entonces, observar esos patrones en los ecosistemas, ¿no? Aplicar la biomimesis, aplicar, si estamos dentro de un edificio, esa biofilia, pues es lo que integra como las tres patas de que es pensar de forma regenerativa. Ejemplos de, ya os digo, para desarrollar este tipo de mirada y capacitar al final a las personas, lo que queremos es cuantos más personas seamos capaces de mirar el mundo así, ¿no? Y desde más distintas profesiones, pues esto nos lo llevaremos a los distintos lugares, ¿no? Esta primera foto espectacular de un entorno que está en Gerona fue un programa que desarrollamos desde BioLeadership, que se llamó Tierra Sabia, y fue una experiencia totalmente inmersiva en la naturaleza, donde nos trajimos a 15 líderes, en este caso estábamos enfocados en el tercer sector, organizaciones del tercer sector, cuidados, ONGs, fundaciones, que, iba a decir, contraintuitivamente, son personas que ponen mucho fuera, ¿no?, pero que tienen gran estrés porque no toman tanto cuidado en cuidarse, ¿no? Entonces, muy importante ayudarles a reconectar con la naturaleza, ¿no?, y a que se den cuenta de todos esos patrones o todos esos hábitos que han olvidado y que es importante volver a conectar. Fruto de esta experiencia, que no se quedan como, bueno, 3 días chulos en la naturaleza, ¿no? Y muy zen, o sea, se enseñan una serie de técnicas y sobre todo de cómo te lo vas a llevar a tus equipos, ¿no? Y fruto de esto, por ejemplo, el director de una de las ONGs que venía, de Germina, que nos decía que los meses de mayor carga de trabajo eran entre junio y septiembre. Entonces, observando también cómo los ciclos de la naturaleza y también las necesidades de su equipo, decidió ahí implementar el cambio de una jornada de 4 días para dar espacio a su gente, a su equipo, para que recargase y reconectase ese 5.º día, ¿no? Y realmente, obviamente, uno se vuelve más productivo si tiene ese tiempo para descansar, ¿no? O sea, que realmente de aquí se llevaron prácticas que habían vivido a los equipos para que esas organizaciones fueran más regenerativas, ¿no? Pudiesen dar más hacia afuera porque sabían cómo cuidarse dentro. Y la foto de la derecha es de un contexto completamente distinto, ligado a ciudades, el proyecto Urbaniu, que viene de Valladolid, de la Agencia de Innovación de Valladolid. Valladolid, como parte de las ciudades Misión 2030, pues tiene el reto de conseguir que la ciudad sea climáticamente neutra. Y lo que diseñaron ahí, aparte de una serie de proyectos pilotos, ¿no?, para todo el tema de rehabilitación energética, sobre todo con arquitectos e ingenieros, se dieron cuenta que había que involucrar al usuario. Entonces, ahí entramos en la parte de liderazgo o de capacitación, elaborando una serie de talleres abiertos al público, donde se les capacita, se practican, ahí por eso hay fotos como de mesas, en esas herramientas para que todo el mundo estemos hablando el mismo lenguaje, no solo el que diseña, sino al final ahí teníamos pues la gente de administración de fincas, los vecinos, para que entendiesen realmente el valor de, en este caso, de abrazar la rehabilitación energética y no verlo solo como un coste o esperar a una subvención, ¿no? Porque al final también la clave aquí es que las soluciones las tenemos, pero claro, si no las entiende, no te las compra el usuario final, da igual, ¿no? Estamos desconectados del valor y de la necesidad de las personas. Después de haber visto lo del pensar, pues ¿qué quiere decir esto del hacer regenerativo, ¿no?
el hacer, el diseñar, el proyectar, el hacer ingeniería, vuelve a aplicar lo mismo. Oye, no solo diseñes, que esto es muy típico, por lo menos desde yo empecé, diseñar un proyecto desde la oficina y a lo mejor yo no era la que iba a terreno, ¿no? Oye, si vas a diseñar tendrás que primero estar en el terreno, entenderlo, ver las necesidades, ¿no? Crear soluciones y no solo lo que yo en el plano con 4 fotos que me traen creo que tiene que ser, ¿no? Y solo a partir de ahí construir y el implementar lo mismo, que no sea yo el ingeniero, el constructor o el edificador, el único, ¿no?, que ya dejó eso y ahí se va, sino que deje a las personas con herramientas para conservar y que eso realmente sea autosostenible, ¿no?, o sostenible con las personas que lo van a vivir. Entonces, en esta forma de entender la ingeniería y los proyectos, esto lo trabajamos desde Terralupa. Terralupa es un movimiento también de profesionales ligados a la ingeniería, a la arquitectura, tenemos también gente de diseño estratégico, que como os comentaba al principio, lo que queremos es hacer de este sector, que parte de un lugar muy diferente, una fuerza regenerativa. Este ejemplo de Amata Green es el diseño preliminar de una fábrica de biochar, que está pendiente ahora de financiación, ¿vale? Y donde desde el principio el equipo que trabajamos aquí tuvimos en cuenta estos 4 principios que aparecen ahí, ¿no? Que hubiese un retorno a la naturaleza, el retorno de inspiración, y ahora explico un poquito cada uno, el retorno social y como de integridad con respecto a las personas que viven ahí, y luego ese retorno económico. ¿Qué queremos decir con el retorno natural? Pues eso, antes de diseñar o proyectar nada, ir al terreno y ver también, ¿no?, qué naturaleza hay ahí, qué condiciones hay ahí, qué funciona, qué vive naturalmente, porque también ha sido muy típico en ingeniería y en construcción llegar a arrasar con lo que hay y luego plantar, vete tú a saber qué especie que a lo mejor no es autóctona, ¿no? Igual queda bonito, pero no es lo que ahí se va a dar de forma natural y va a tener como un coste de mantenimiento muy elevado, ¿no? Entonces, ese principio, lo de pasar primero tiempo en el terreno observando, se tuvo en cuenta. El retorno de inspiración, que igual suena como muy elevado, al final del día queremos inspirar a las personas del sitio, ¿no? Queremos involucrarlas y que nos den ideas de cómo esto, cuando se lleva a cabo, puede ser mejor. Entonces, literalmente creamos un espacio de intercambio de ideas, de inspiración. En la medida que a las personas se les involucra y entienden el beneficio para ellas, es un win-win, ¿no? Porque yo lo que quiero al final del día como humano es sentirme escuchado, ¿no? Que sea parte, que no venga alguien a decirme qué es lo que yo necesito. Ligado a este va el retorno social, ¿no? Si lo que aquí estamos poniendo es esta fábrica, ¿no? Y también lo que queremos es regenerar y cambiar las formas de agricultura o de permacultura, y las personas que están ahí actualmente no tienen las herramientas, vamos a crear un espacio, ¿no? Y está en este diseño preliminar, donde puedan aprender estas nuevas prácticas de agricultura regenerativa y de permacultura, ¿no? Porque si no suena muy bonito, pero me tienes que dar las herramientas, ¿no? Entonces se diseñó ese espacio hablando también con la Universidad de Jaén. Y el principio de retorno financiero, en vez de hacerlo al uso, lo que se propuso también es un tema de intercambio de bonos de carbón por un lado, y luego en cuanto a los materiales, tener muy en cuenta biomateriales y tener también en cuenta una circularidad, ¿no? Y si se podía devolver parte de la energía hacia el sistema, hacerlo, ¿no? Entonces este es un ejemplo real de cómo combinando por un lado conocimientos y sobre todo viviendo el espacio antes de diseñar y proyectar, es lo que hace que el hacer sea regenerativo. Y lo de la derecha es a otro nivel, algo un poco diferente, conectado con los que os decía. Soria hizo un proyecto que se llamó, la estrategia sistémica de la ciudad, ¿vale? Igual, porque se dio cuenta que hasta ese momento, esto parte en 2021, pues iban compartimentando, ¿no?, las distintas cosas que necesitaban. Es decir, necesito un plan de movilidad urbana sostenible. Pues hacían el plan desconectado de necesito un plan de rehabilitación urbana.
Entonces se dieron cuenta de por qué no hacer una estrategia sistémica, es decir, conjunta, que desde el principio tenga en cuenta las interacciones, las sinergias de cada parte con el resto, ¿no? Y aparte de ser más eficiente, aquí igual hay un think tank donde se intercambia conocimiento y donde antes de, ¿no? Porque luego hay muchas medidas que se solapan, ¿no? Pues ver cuáles son más eficientes y así realmente todo el sistema, toda la estrategia, de nuevo, es regenerativa, ¿no? Y por supuesto integrando esos principios de involucrar a las personas desde el principio en todo el proceso de participación urbana, pero de verdad, no solo de 3 mesas para hacer el check, es más complejo, cuesta más, pero es lo que hace que al final del día el plan de acción que uno tiene sobre la mesa pues no acabe en un cajón, ¿no? Que sean medidas que tienen sentido, que regeneran. Y ya por último, ver el ejemplo de relacionarse regenerativamente. Que bueno, ¿qué es esto? Al final, lo que os digo, y terminando con el principio, si a mí me trae aquí la colaboración y realmente yo ya he visto aquí como caras conocidas y gente con la que colaboro, al final esto del regenerativo no va de que un ingeniero, de que un arquitecto, de que un diseñador solo tenga esa mirada, sino va mucho de tejer esas redes, ¿no? Y sumarnos, ¿no? Para poder realmente hacer que los proyectos, las iniciativas, da igual desde donde vengan, se sostengan, ¿no? Y yo creo que esto es un buen ejemplo, los que estamos aquí, ¿no? que nos hemos visto y que colaboramos, que se puede hacer así, que es lo regenerativo. Así que nada, con esto es lo del poder de la red y nada, y le paso testigo. Gracias, Ana. Para terminar las presentaciones, invitamos a Silvia Martínez, responsable de Políticas, Estándares y Proyectos de FSC España. Hola, buenos días. A ver, ¿cómo me pongo esto? ¿Me escucháis, no? Bueno, pues aunque sea la última en contarnos aquí mi charla, yo voy a ir al origen de estos dos conceptos, ¿no? De biofilia y aspectos regenerativos. Vamos a hablar de bosques. Bueno, estamos aquí en nuestro stand, súper bonito, de madera, pero vamos al origen, ¿no? De dónde viene esta madera, de cuáles son las prácticas de gestión forestal que da lugar a que un producto sea certificado, ¿vale? Y vamos a ligar pues, nuestro sistema de certificación forestal y temas regenerativos, ¿vale? Bueno, no sé si todos conocéis qué es FSC. FSC es una organización internacional sin ánimo de lucro que el objetivo principal es promover una gestión forestal sostenible en los bosques de todo el planeta, ¿vale? Somos una organización compuesta por miembros de la Cámara Económica, Social y Ambiental, para que todas las decisiones que emanen de FSC pues sean equilibradas y consensuadas, ¿vale? Somos un esquema de certificación, tanto de gestión forestal como de cadena de custodia, y somos una potente herramienta de mercado que hace que el valor de los productos de origen forestal pues sean más reconocidos, ¿no? Bueno, estas son las cifras que tenemos a día de hoy de superficie certificada FSC a nivel nacional, ¿vale? Estamos muy contentos este año porque hemos superado las 800.000 hectáreas, que para nosotros es un gran reto, ¿vale? Y detrás de estas 800.000 hectáreas hay 37 titulares de certificados de gestión forestal, que son los gestores forestales que están sobre el territorio, ¿vale? Y bueno, esto es un poco la evolución de esta superficie a lo largo de los últimos 10 años. Va creciendo y va a seguir así. Bueno, pues hablando de gestión forestal regenerativa, tal como veis aquí, es aquella gestión forestal que pretende mantener la salud de los bosques, mejorar la capacidad de recuperarse y adaptarse a las condiciones cambiantes, a través de prácticas que promueven la regeneración natural y la biodiversidad, ¿vale? Y es aquella que quiere encontrar ese equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos y la preservación de los ecosistemas. ¿Qué es gestión forestal regenerativa? Es gestión forestal FSC. ¿Vale? Para nosotros está intrínseco todos estos factores.
Como se ha hablado anteriormente, nosotros dependemos de los bosques, porque aparte de todos los beneficios intangibles, servicios ecosistémicos que nos aportan, también nos aportan materiales, ¿vale? Entonces, bueno, si estos materiales, esta madera que nos rodea hoy, viene de estos bosques bien gestionados, pues aparte de que ser materiales renovables, pues apoya la sostenibilidad, siguen capturando carbono, mitigan los efectos de cambio climático, ¿vale? Múltiples beneficios. Creo que en este ámbito es muy claro decir que lo mejor es utilizar madera certificada FSC, porque ya lleva intrínseca, ¿no?, todos los beneficios de la sostenibilidad. La madera certificada FSC se traduce en eso, ¿no?, en bosques gestionados de manera regenerativa. Tienes toda la garantía de que esta madera viene de zonas que están libres de deforestación, zonas donde se promueve y se mejora la biodiversidad de los ecosistemas, de bosques que son almacenes efectivos de carbono y que ayudan a mitigar los efectos de cambio climático, que la gestión forestal FSC ha tenido en cuenta a todos los agentes que están sobre el territorio, que colabora y hace partícipe a las comunidades locales y a los pueblos indígenas, y que nuestros bosques FSC son unos bosques sanos y resilientes, ¿vale? Entonces, bueno, miles de beneficios en usar madera certificada FSC. Bueno, nuestra base es la gestión forestal, ¿vale? Los bosques, que es donde salen todos los productos de origen forestal. Y hay unas normas, que en nuestro caso es nuestro estándar nacional, que regula qué es lo que tienen que implementar los gestores forestales para obtener la certificación FSC, ¿vale? Este estándar pues, está compuesto por 10 principios, 56 criterios y 200 y pico indicadores, ¿vale? Pero no vamos a entrar hoy en tanto detalle, simplemente quería contaros pues, aspectos claros de gestión regenerativa que tenemos integrados en nuestra gestión forestal, ¿vale? Bueno, uno de los principios habla de los beneficios del bosque, que lo que se intenta es que se aprovechen tanto los recursos como los servicios, de manera que no se ponga en peligro su persistencia a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, entre múltiples actividades, pues fomentamos que se realicen cortas de regeneración para garantizar que ese bosque que tenemos hoy pueda existir mañana y para generaciones futuras, ¿vale? Entonces, esas actividades de selvícolas que pretenden pues, dar esa estabilidad ecológica a nuestros sistemas forestales. Y luego hablaremos de servicios del ecosistema, ¿vale? Que hasta hace muy poco eran los grandes olvidados de nuestros bosques, pero ahora lo queremos poner en valor porque son imprescindibles para la vida. Dentro del otro de los principios, que habla de los valores e impactos ambientales, quería recalcar que nosotros cuando realizamos prácticas de gestión forestal evaluamos el efecto que va a tener esa gestión sobre el territorio y sobre el resto de aspectos ambientales y sociales. Si en algún momento hay algún tipo de impacto negativo, se actúa en consecuencia, ¿vale? Se toman medidas para reparar o mitigar el daño causado por alguna actividad de gestión sobre, por ejemplo, recursos hídricos o cualquiera. Vale. Nuestra gestión FSC es una gestión integral, ¿vale? La gestión FSC se realiza a nivel paisaje. Esto quiere decir que evaluamos el impacto que pueda tener todas las actividades a nivel paisaje, cuenca visual. Establecemos discontinuidades entre las superficies forestales para así garantizar que nuestros bosques son más resilientes ante cualquier efecto externo, como puede ser un incendio, vendavales, plagas, ¿vale? Establecemos mosaico tanto de especies, de tamaños, de edades de la masa y también de diferentes ciclos de regeneración, ¿vale? Estas dos actividades generan pues, bosques más resilientes y que pueden hacer frente ante cambios o
o catástrofes de una forma más eficiente, ¿vale? Un tema muy importante para nosotros es la restauración hacia condiciones más naturales de nuestros sistemas forestales, ¿vale? Para ello siempre en toda superficie certificada FSC hay un 10% del bosque destinado a conservación. Eso quiere decir que en ese área no se realizan pues, aprovechamientos intensivos, sino todo lo contrario, se destina a conservar ese área forestal y llevarlo a condiciones más naturales, ¿vale? Y luego, una vez que ya tenemos esas superficies de áreas naturales, intentamos interconectarlos, ¿vale? Vale, de esta manera lo que hacemos es tener bosques más biodiversos, más sanos y más resilientes, ¿vale? Y dentro también de todo nuestro conjunto de actividades que garantizan esa gestión forestal sostenible certificada FSC, también están pues, el tema de recursos hídricos, calidad de aire, que ahora luego os contaré, ¿vale? Bueno, y para nosotros es importantísimo conservar especies, animales, vegetales, espacios, hábitats. Y tenemos justamente un principio específico dedicado a los altos valores de conservación, cuyo objetivo es identificarlos, establecer un plan para conservación, realizar un seguimiento continuo para mejorarlos y que sigan estando ahí en nuestros bosques, ¿vale? Vale. Y también otras de las actividades que fomentamos para mejorar la biodiversidad de nuestros bosques es dejar pies muertos o pies extracortables, es decir, pies maduros, para que se fomente la biodiversidad de estos espacios, ¿vale? Bien, y otro principio que habla ya justamente de aplicar actividades de gestión forestal, ¿vale? No voy a entrar porque son cosas muy técnicas, pero sí que las actividades y los indicadores van ligados a promover la recuperación, la regeneración natural de los bosques. Cuando la regeneración natural no se da, por diferentes problemas, se intenta ayudar a través de técnicas de regeneración artificial, pero siempre y cuando empleando especies autóctonas que estén bien adaptadas al hábitat actual y que sean de procedencia local, ¿vale? Y siempre que realizamos una regeneración artificial, consideramos los diferentes escenarios climáticos que están a día de hoy sobre la mesa para seleccionar esa especie idónea y más adaptada a la calidad de estación de ese bosque, ¿vale? Temas también ligados con la gestión regenerativa. Dentro de nuestro sistema siempre fomentamos un manejo integral de plagas y empleamos en la medida de lo posible siempre lucha biológica, ¿vale? Intentando evitar productos químicos. Y bueno, como decía, aparte de que dependemos de los bosques y nos proporcionan materiales tan fantásticos como esta madera que tenemos, también nos proporcionan otros servicios, que son los servicios del ecosistema, ¿vale? Entonces aquí llevamos también ya bastante tiempo trabajando para ponerlos en valor y poder recompensar a nuestros gestores forestales por la labor que ellos hacen al aplicar técnicas de gestión forestal FSC y mejorar y preservar estos tan valiosos servicios del ecosistema. Bueno, a día de hoy nosotros estamos trabajando sobre 7 servicios del ecosistema ya, ¿vale? Que es la conservación de la biodiversidad, el secuestro y almacenamiento de carbono, los servicios de las cuencas hidrográficas, la conservación del suelo, servicios recreativos, prácticos y valores culturales y calidad del aire, ¿vale? Todo esto nos da nuestros bosques. Por eso para nosotros es tan importante la labor que hacen nuestros propietarios y gestores forestales sobre el territorio, ¿no? Y hemos querido pues, recompensarles de alguna manera. A través de la certificación FSC se demuestra ese impacto positivo que tiene esa gestión y lo queremos poner en valor, ¿vale? Lo que hemos querido es verificar ese impacto positivo de la gestión y atraer inversiones al gestor forestal, a nuestros bosques, de entidades, organizaciones, empresas que necesiten estas soluciones basadas en la naturaleza para cumplir con sus objetivos de sostenibilidad.
Bueno, a día de hoy España es uno de los países pioneros en la implementación de la verificación de impactos sobre servicios del ecosistema. Tenemos ya 17 titulares de certificados con impactos verificados y tenemos ya más de 25 impactos verificados, ¿vale? Sobre una superficie de más de 100.000 hectáreas. De esas 800.000 y pico que teníamos, pues en 100.000 ya tenemos impactos verificados. Bueno, y aquí veis un poco la distribución de impactos. Esta verificación de impactos se realiza de forma conjunta a la verificación de la gestión forestal, ¿vale? Cuando un propietario o gestor forestal quiere certificar su gestión por FSC, pues bueno, lo realiza a través de una tercera parte independiente, que son las entidades de certificación, para así bueno, tener esa transparencia y credibilidad de nuestro sistema, ¿vale? La verificación de impactos se realiza de manera conjunta a la de la gestión forestal y también está evaluada por una tercera parte independiente, ¿vale? Entonces, esto genera esa credibilidad y seguridad a estas empresas que desean invertir en superficie forestal de que este impacto es real, verídico y es contrastable, ¿vale? Bueno, estos son los 7 servicios del ecosistema y hay 37 impactos que se pueden verificar en nuestros bosques, ¿vale? Y bueno, la demostración del impacto es simplemente evaluar el estado actual de ese servicio del ecosistema y ver cómo vamos a mantenerlo o mejorarlo a lo largo del tiempo con unas determinadas actividades de gestión que se ponen en marcha, ¿vale? Y luego la entidad de certificación es la que te lo evalúa y te lo valida, ¿vale? Y una vez que ya está validado el impacto, ya el gestor forestal puede hacer estas declaraciones a modo promoción y las empresas que quieran invertir también pueden realizarlas, ¿vale? Aquí este es un caso concreto de un monte en Cuenca, en Castilla-La Mancha, que hemos verificado la biodiversidad y el secuestro de carbono. Y bueno, empresas que quieran invertir en esta superficie pueden hacerlo de manera clara y transparente porque también lo verifica esa entidad de certificación, ¿vale? No nosotros. Y bueno, aparte de este sistema claro y transparente de verificar impactos, está por detrás todo nuestro sistema de certificación FSC, ¿vale? Nuestra marca es la marca que tiene mayor reconocimiento entre los consumidores y además es el sistema de certificación más confiable a nivel mundial. Entonces, estos son como puntos a favor para que las empresas se decidan a invertir en servicios del ecosistema FSC. Y por mi parte, muchas gracias. Gracias, Silvia. Sí, os ponemos un vídeo cortito. Gracias, Manu.
Gracias. Ahora vamos a comenzar el panel, así que para iniciar el panel vamos a darle la vuelta a estos asientos. So to start the panel, we just move the seats that way, so we can feel closer to the. And perdón. Gracias. Entonces, aprovechando que somos las que somos, podemos también, lo que proponíamos era, gracias, era volcar también este panel a una conversación. Vamos a compartir algunas preguntas que serán disparadores a esta conversación, donde algunas estarán dirigidas a personas específicas, pero por favor también, si ustedes quieren compartir algo o sumar, creo que esta es una oportunidad perfecta. Entonces, me he quedado grabada con el último mensaje del video de los superpoderes de la naturaleza y cómo es que estos nos pueden beneficiar y sumar en nuestro día a día, ¿no? Sobre todo en este contexto en el que nos encontramos hoy, que es de la industria de la construcción. Y como bien mencionó Rita, nuestra biofilia está en peligro. Our biophilia is in danger. Y como ella nos estaba compartiendo el trabajo que vienen haciendo en la Academia de Biofilia y este concepto de el diseño de la biofilia, de cómo se puede aplicar en entornos como estos, en comunidades como estas, para tenerlo en mente en el momento de construir y de crear. Entonces, ya conocen a 3 de nuestras panelistas. Me gustaría presentar a Patricia Plana, CEO de ALSA Green Solutions, que también nos va a estar acompañando hoy en la conversación. Perdón que estoy con mis notas acá súper análogas. Y para poder iniciar esta conversación, teníamos este bloque que son espacios que curan y conectan con la naturaleza. Y esta pregunta va para Rita. Como mencionaste en la charla y como mencioné hace un momento, nuestra biofilia está en peligro y hay una perspectiva del diseño biofílico que nos puede ayudar. Y te tengo una pregunta. ¿Estamos diseñando espacios vivos o estamos diseñando espacios productivos que simulan naturaleza? Are we designing living spaces or are we designing productive spaces that want to simulate nature? Gracias. The idea is to combine the two, so it's not either or the two, but we are aiming to design spaces that are inspired by nature, as we saw from the 15 patterns of biophilic design and Stephen Keller's attributes. But at the same time, we want these spaces to be more and more alive. But at the same time, as we saw today, for the brain, something that is interpreted as alive is also wood. So the brain associates wood to forest. So if wood is not treated, as I repeated many times, if it's not treated too much, so it's better to avoid plastic, fake nature, or fake wood, or so in this sense alive, something that still contains nature, exactly. I hope it was clear enough. Gracias, thank you. And following to that, perdón. Muchas gracias. No hago el switch. Y siguiendo justo lo que tú acabas de decir, ¿no? De cómo integrar y cómo también la madera tiene este superpoder de cierta manera, ¿no? Que de por sí nuestro cerebro ya lo identifica como naturaleza. Me gustaría preguntarte a ti, Silvia, ¿cuál es la historia que cuenta un edificio que está construido con madera certificada, ¿no? Vinculando justamente estas sensaciones y conexiones que la madera nos puede dar
¿cuál sería esta historia? ¿No? Tú nos has compartido la gestión integral regenerativa de los bosques, nos acaban de hablar en el video de estos superpoderes que hay, ¿no? Y de alguna manera u otra, estando aquí, por ejemplo, en Build, por una cantidad de días dentro del IFEMA, de este espacio gris, ¿no? Y de repente entramos en un espacio como este, automáticamente te da una sensación diferente, ¿no? ¿Cuál sería esta historia de un edificio? ¿Qué pasaría si el IFEMA estaría construido con madera certificada, por ejemplo? Sería una maravilla. A ver, la historia de un edificio FSC es una historia muy larga, muy larga, muy larga, que tiene muchísimos personajes, ¿vale? Sin los que sería imposible tener este edificio, ¿no? La historia es muy larga porque empieza en el bosque, después de muchísimos años atrás, ¿vale? Para tener un edificio de madera hace falta pues mucha madera, y madera que ha llegado a su edad de madurez, a su turno de corta, ¿vale? Que puede ser desde 13, 15 años hasta 100, 100 y pico. Entonces, para que veáis lo larga que es la historia, ¿no? Ahí, en esos bosques, están los propietarios forestales, que es su forma de vida, y los gestores forestales, ¿vale? Sin los que no podríamos vivir y no podríamos tener estos fantásticos materiales de origen forestal. Para ellos es su vida, ellos viven de los bosques. Y para nosotros ese es el eslabón más importante, ¿vale? Es su forma de vida, es su pasión, y ellos colaboran no solamente con empresas que trabajan sobre el territorio, que generan riqueza sobre el territorio, que impiden esa despoblación rural tan problemática a día de hoy a nivel nacional y a nivel mundial. Y además colaboramos y hacemos partícipe de esta gestión forestal a las comunidades, a los pueblos que están colindantes a esos bosques, ¿vale? Entonces, bueno, es una forma de gestión en simbiosis con muchos de los agentes que están sobre el territorio, sin los cuales no sería posible obtener estos productos de madera y los servicios que nos ofrecen nuestros bosques, ¿vale? Ese es el primer eslabón, pero luego hay multitud de empresas que procesan, fabrican, distribuyen estos productos de origen forestal, esta madera que tenemos aquí. Todas estas empresas también, dentro de su conciencia ambiental y de sostenibilidad, pues han aplicado criterios de trazabilidad de estos productos certificados para garantizar esa trazabilidad a lo largo de todo su sistema productivo, y que finalmente el consumidor pueda tener productos certificados o un edificio construido con madera certificada FSC, teniendo así toda la garantía de esa sostenibilidad de los materiales que ya está intrínseca, ¿vale? Y hay más personajes en toda esta historia, aparte de todas esas empresas, trabajadores de las empresas que producen estos productos. Luego ya llegamos a la parte de construcción, de ingeniería, ¿no? Que también tienen que tener conocimiento del uso de estos materiales para crear estos espacios sanos y saludables, ¿vale? Y bueno, hay más agentes también, como hemos comentado antes, están esas entidades de certificación que son las que te acreditan que estás cumpliendo con nuestro sistema, que hacen las cosas como debes, ¿vale? Entonces, bueno, te decía que la historia es muy larga y esperemos que siga siendo así. Gracias, Silvia. Y de hecho, no es solo una historia muy larga, sino también son varias historias que hacen una historia, ¿no? Porque como comentabas, hay diferentes actores de por medio, ¿no? Están estos grandes líderes que son quienes están tratando de trabajar y mantener las tierras con ciertos estándares y que van alineados a una misma visión sobre cómo hacer que este bosque se mantenga y siga vivo en este gran planeta azul. Pero también están estos otros actores que de repente llegan que están en la industria y que están desde los tomadores de decisiones hasta la persona que lo diseña, ¿no? Y todas estas diferentes jerarquías, por decirlo de alguna manera. Y ahí me gustaría hablar del actor
del sector, del actor de la industria. De ahí hablaremos de otros actores en cuanto al diseño, pero en cuanto al actor de la industria, del sector, les hago una pregunta abierta a las 4 y quien quiera lo toma. ¿Qué tendría que dejar de hacer hoy el sector para parar de separar a las personas de la naturaleza? ¿Qué tendría que parar de hacer? No solo hablar de lo que tocaría hacer, pero qué cosas son las que quizás se deberían de parar de hacer por parte del sector. Yo voy a decir solo una, dejar de diseñar solo sobre planos sin realmente vivir el lugar y estar allí. Es la que digo. Sí, exacto. Yo diría que igual hay una tendencia de que lo más importante son los indicadores, y eso está claro, pero no debemos enfocarnos solo en eso y mucho menos en esa obsesión que tenemos con el carbono, porque al final lo que nos rodea es mucho más y siempre tenemos que tener una visión integradora, regenerativa, justamente, ¿no? La visión ante todo y personal, caso a caso. Cada caso es un mundo. No hay ninguna receta ni ningún checklist para todo. Sí, bueno, para mí es muy claro, mirar a nuestros recursos naturales y aprovecharlos, porque son fuente de riqueza y si los aprovechamos también es fuente de riqueza sobre el territorio que evita esa despoblación también rural, ¿no? The question, what they should stop doing. Yeah. I think they should stop separating us from nature. So they should stop blocking us and preventing us from feeling alive, from feeling fulfilled, from feeling those positive emotions and proper cognitive functioning that we saw that nature can bring us. So they should, give us the right to feel good in our life, in our spaces. Gracias. Y justamente lo que estaba acá tomando, ¿no? Lo que tú acabas de decir, conocer el espacio, no diseñar directamente sobre planos, como en algún momento se mencionó. Tú también nos mencionaste sobre, no solo son los indicadores, de hoy en día hay toda una conversación sobre qué es lo que se tiene que medir de hoy en día y si todo se tiene que medir, ¿no? Y cómo es que estas cosas se pueden empezar a medir, que es un poco también lo que ustedes están haciendo con el impacto. Le están empezando a dar que el lenguaje de los indicadores lo volcamos en el espacio del impacto y permite que ese lenguaje común o cercano o familiar para ciertos tomadores de decisiones pueda llegar este tipo de información sobre estos superpoderes que tiene la naturaleza, ¿no? Y con tu respuesta me has robado un poco la pregunta, pero la voy a seguir, porque ahora ya no hablando de los actores en cuanto a la industria, sino llevándolo a los otros actores que pueden ser los diseñadores, los arquitectos, los ingenieros, incluso los proveedores. Aquí va en cómo podríamos diseñar para regenerar. Tú ya hablaste del diseño biofílico y tomando como punto de partida tu comentario, ¿qué pasaría si antes de construir un proyecto, sea una obra, sea una plaza pública, una residencia, un embalse, qué pasaría si el equipo, antes de empezar a construir, pasara un momento previo, una semana, por ejemplo, conviviendo con ese espacio, con ese territorio que próximamente se va a volver otra cosa? Que creo que la respuesta es muy sencilla, que realmente le das al sitio, haces o proyectas o haces la obra de la forma que lo necesita, ¿no? También es un poco la diferencia entre lo de viajar y hacer turismo, ¿no? Que es esta parte de que al vivir ahí un poco en el contexto tal, te das cuenta de realmente, igual en tu cabeza eran unas cosas, pero ¿no? ves que hay otras. Entonces realmente es más eficiente, ¿no? Con más sentido. Gracias. Y acá yo me pregunto, ¿no? Y esta pregunta va a ir para ti, Patricia. También están dentro de los actores, cuando se considera diseñar algo, están las personas que financian estos proyectos.
sería interesantísimo qué pasaría si es que los financiadores o las organizaciones que dan financiamiento vivieran en ese ecosistema antes de construir. Pero hace un rato tú hablabas de indicadores también. ¿Cuál es esta métrica financiera que está obsoleta para poder valorar un proyecto regenerativo? ¿O qué nuevas métricas podrían darse? Porque sabemos que en el lenguaje de la financiación, pues todo se basa en métricas, en indicadores para poder entender las proyecciones de esta financiación, ¿no? Yo invierto algo ahora y por ende en el futuro tal cosa. Entonces, ¿cuáles son estas métricas que son ahora obsoletas o que se deberían de también considerar para poder diseñar con miras a que los proyectos sean regenerativos, ¿no? Porque también la economía hasta cierto punto podría ser también regenerativa. Sí, bueno, como decíamos, el enfoque que sea holístico y que no nos centremos en solo unos indicadores, o sea, porque hay esa obsesión con la reducción de emisiones y dejamos de pensar en todo lo demás que nos rodea. Evidentemente hay nuevos indicadores y justamente es donde está el secreto en poner en valor otras cosas, justo poner en valor del equilibrio entre las cosas, ¿no? De la parte regenerativa es también conseguir ese equilibrio porque no toda la biofilia es sostenible. Entonces, o de la forma, como dices, si tú vives el terreno, vas a pensar en cómo hacer patrones de biofilia que sean aptos para ese terreno, ¿no? Que tengan sentido, ¿no? Que sea sentido común. Entonces, básicamente el sentido común es el mejor indicador. No sé si alguien quiere añadir algo más. Yeah, I completely agree. Also, like the real biophilic design reflects the local ecology and culture where it belongs to. So we saw the pictures of the color palette of different cities. So that's what we should do when we design with biophilic design. So we should really explore the landscape, the culture, the colors, and then bring those inside. So we can recognize a good biophilic project from others from this. So a biophilic project belongs to the place where it was built. So no Pinterest admitted. So that's the thing. No only plants, and yeah, that's one of the golden rules of biophilic design. Y como decía, no utilizar solo los famosos checklists, ¿no? Que yo trabajo en consultoría de certificaciones y siempre dicen que son checklists, y es verdad, cuando se utilizan mal, pueden ser un simple checklist. Y tú puedes decir, en cualquier sitio puedes identificar todos los patrones de diseño biofílico si usas un checklist. Pero realmente si quieres crear impacto, tienes que hacer un proyecto de diseño biofílico que impacte. Si no, no. ¿Querías comentar? No. Okay. De acuerdo. Se diseña de manera local. Hay metodologías, aproximaciones, pasos, como lo querramos llamar, pero todo eso tiene que estar contextualizado al lugar donde está. Y habrán buenas prácticas que quizás se puedan aplicar a los diferentes espacios que tengan esta característica, tanto en India como Perú como en España, que quizás sucede, pero no es que todo funcione para todo. Y algo que me he dado cuenta por las cosas que han presentado y que han mencionado, ha salido mucho esta conversación de el trabajo de ecosistema, sistémico, de los roles de los diferentes actores que pueden haber para que se construya, por ejemplo, un edificio, ¿no? Está desde los vecinos, que van a vivir quizás una tortura de 1 año con una construcción al lado, y también está toda la propuesta previa de el diseño, qué materiales se van a usar, si es una obra pública o no, y un montón de regulaciones. Hay una complejidad de por medio que cuando uno quiere trabajar este tipo de proyectos, que a veces pasa cuando tú haces un presupuesto con productos sostenibles y con unos que no, normalmente lo sostenible, lo regenerativo, o lo que ha sido reciclado, a veces puede ser incluso hasta más caro, ¿no? Que es más caro, gracias, que usar
el plástico o el papel X, ¿no? Hay también todo un tema de los grandes sistemas en los cuales nos manejamos que hacen que esto sea un poco más complejo o difícil, ¿no? Porque hay inversiones que son mucho mayores y que puedes darte cuenta que puede costar hasta el triple, ¿no? Por dar un ejemplo. Y aquí tengo una pregunta para las 4 y también para luego ya tener un momento para no extendernos del tiempo que teníamos reservado, abrir el micrófono porque sé que hay personas que algunos los conocemos, otros no, que sería súper interesante el poder escuchar también sus voces. Y acá la pregunta que tenía es, ¿qué pasa si financiáramos y diseñáramos proyectos como si el cliente fuera el planeta? ¿Cuáles son estas cosas que se deberían de dar? ¿Cuáles son estas articulaciones entre diferentes actores que se deberían de presentar? Tú nos contaste de algunos proyectos donde involucraban a los diferentes actores desde una perspectiva sistémica para poder entender el uso que le van a dar los usuarios finales a ese espacio, ¿no? Pero también está el proceso de la construcción y todo lo que implica para ese entorno. Tú también nos estabas comentando sobre los diferentes tipos de indicadores que se tienen que usar en qué momento. Entonces, ¿qué pasaría si financiáramos y cómo podríamos hacer que financiar proyectos como si el cliente fuera el planeta? ¿Cuáles son esas alianzas o palancas que se deberían de generar? ¿Cuáles son esas conversaciones, probablemente incómodas, que se deberían de dar? Les dejo el micrófono. ¿Quién? Según estabas narrando, a mí me viene a la cabeza que es que lo que cambia es el corto plazo, porque si te das cuenta en la naturaleza, las cosas son lentas y sin embargo todo se cumple, ¿no? Cada ciclo. Entonces, cambia yo creo que radicalmente las métricas y sobre todo los tiempos, o sea, es el capital paciente, ¿no? No estaríamos ahí con él. Entonces, cambias del corto plazo al largo plazo y eso yo creo que lo cambia todo. Bueno, para mí es muy claro que tendríamos que mirar el impacto, porque si nuestro cliente es el planeta, tenemos que ver el impacto que va a producir. Es importantísimo. Sí, justamente, y que ese impacto, pues eso, que sea positivo, no simplemente cero. Que tengamos un impacto positivo y justamente también pensaríamos a largo plazo y pensaríamos en actuar local, que eso hace que no sea todo caro, o sea, porque la sostenibilidad no tiene por qué ser cara todo si lo hacemos con sentido común, porque, por ejemplo, se premia que sea local, entonces puede ser siempre alternativas, ¿no? Desarrollar, promover justo que lo regional se desarrolle porque es sostenible. Y luego incluso ayer estaban hablando de cómo es construir con madera, que la construcción con madera es más rápida, es más limpia. Entonces, es verdad que no hay suficiente madera para que toda venga de aquí local por ahora, pero se puede compensar de esa madera que viene de fuera con que la construcción va a ser limpia, rápida y ágil y al final el coste global se reduce. O sea que también hay muchos tabús sobre eso. The question is what we would do if the planet was our client. Okay, well, that would mean that we have reached our goal because as of now we are just living from the planet. So I would really start thinking, as we saw from our fingerprint, that we are nature, so we should treat our client as it was us, our family. So how can you get the maximum out of this in terms of holistically, and how we can get the maximum out of this to preserve the health and well-being of everyone. So I love the question. Thank you. Sí, para ir recogiendo, ¿no? De hecho, hay todo un tema de las narrativas. ¿Cuáles son estas historias que se cuentan hoy? ¿Cómo es que tú cuentas algo? Como tú acabas de decir, hay muchos tabús. Me mandan un presupuesto, mando cotizar una cosa en dos diferentes tipos de proveedores, uno más sostenible y uno no, y quizás automáticamente el presupuesto que me llega es
el de plástico, que puede ser más barato. Estoy dando un ejemplo en lo cotidiano. Pero luego, como tú dices, hay otros impactos que no se cuentan en ese momento y que no lo vemos, ¿no? Que está esta mirada también a largo plazo, a entender los tiempos de otra manera, ¿no? Entonces están todas estas historias, estas narrativas, el cómo observamos las cosas, que también tienen que cambiar, ¿no? Toda esta mirada de entender el impacto, no solo el económico, sino el impacto natural y emocional, y las cosas que nos están sucediendo de hoy en día, que es tragedia tras tragedia, tras tragedia, tras tragedia, donde ves los edificios más tecnológicos del mundo, que igual en una lluvia, en un tornado, en un terremoto, igual van a caer, ¿no? Entonces, y en el cotidiano. El gris que estaba representado en mucha de la arquitectura, y yo soy arquitecto, pero también soy artista, esto me redime, porque los espacios diseñados por los arquitectos hoy en día son espacios que no fomentan la sensibilidad, todo lo contrario. Es como si los espacios fueran anestesiados. Entonces la importancia del color que Rita ha subrayado en su es fundamental. Y he notado que todos habéis hablado de sostenibilidad, pero no habéis mencionado en ningún momento la cultura y el arte, que tienen que ser un factor importante para la regeneración y la sostenibilidad y el cambio de mirada y de perspectiva. Gracias. Y justo algo que es súper interesante es que cuando hablamos de las narrativas, la cultura, el arte, que en algún momento, creo que tú lo mencionaste, son todos estos, y tú también, son también todos estos conceptos y valores sobre cómo también entendemos el mundo, ¿no? Y de hecho, todas esas conversaciones, o sea, por eso hace un momento hablábamos, ¿no? Son muchos actores, son muchas industrias que al final se están empezando como que a unir para poder contar estas historias de cómo entendemos el mundo hoy, y que pare de ser una relación extractiva, ¿no? Sino una relación regenerativa. Te doy, me das. Paso el micrófono. Sí. Bueno, soy Maribel, también soy arquitecta y bueno, pues me dedico también pues un poco a tratar de sensibilizar a los jóvenes, a los niños sobre estos temas, ¿no? Entonces quería pues hablar de la importancia también de la educación, ¿no? Como un pilar fundamental, y la sensibilidad y este amor por la naturaleza, si se aprende con el ejemplo, pero desde niños, pues ahí ya hemos ganado mucho, ¿no? Bueno, hola, ¿qué tal? Ya creo que todos me conocen. Yo soy José Carlos, arquitecto también, consultor en Asla Green Solutions, pero tengo una pregunta para todas ustedes, y también para ti, Rita. Lo voy a hablar en lento para que me entiendas. Bueno, hay un proyecto aquí en Madrid que se llama Madrid Nuevo Norte que me llama mucho la atención. No sé qué tan utópico es, pero evidentemente ya ha empezado con las obras de Chamartín, se han dado cuenta. Y va a ser un proyecto que va a traer mucha inversión, va a poner a Madrid como una de las ciudades top en Europa. Pero bueno, como hay unas ciudades que han mezclado la naturaleza, la han integrado, porque la naturaleza siempre ha existido mucho antes que la ciudad, como lo has mostrado. La naturaleza siempre tiene sus colores y nosotros la hemos puesto, hemos construido y ya, y es lo mismo, es irreplicable. Pero sería interesante que con ese proyecto que va a crecer aquí, integrar tanto la madera y sobre todo cualquier elemento biofílico en ese proyecto que lo haga diferente, no solo poner edificios, poner centros de empresariales para hacerlo mejor o el más atractivo de Europa, sino que también atraiga y complemente con la naturaleza. Porque aquí yo he visto y he estado en lugares que son muy pocos habitables en Madrid por lo humano, o sea, es plenamente natural, y hay mucha vida aquí naturalmente. Pero ¿cómo guiarían a ustedes, a las constructoras, organizaciones de instituciones públicas, a que ese proyecto pueda promover ese cambio, esa biofilia, y demostrar que Madrid es una ciudad naturalmente viva y que lo tiene, que lo hemos olvidado, que se ha olvidado, pero recordarlo y demostrarlo otra vez?
I'm not sure if I understood the question, but ¿Cómo llegarían ustedes en este proyecto de crecimiento de Madrid? Ahí, metiendo la biofilia en todo, absolutamente todo, que sea un proyecto natural. Ok. Bueno, primero para que ya entre en contexto, ¿no?, del proyecto, que es un proyecto de aquí a 25 años, del desarrollo de Madrid Nuevo Norte, justo que está en el norte de Madrid, en una zona que está muy desconectada ya de por sí. Prácticamente uno de los pilares del proyecto es la conexión de la movilidad, porque hay zonas que están desconectadas. Y luego, por supuesto, el verde, ¿no?, porque va a haber un corredor verde en medio. Y bueno, mi opinión de lo que yo he visto de ese proyecto, y yo soy consultora, no soy ni arquitecto, pero bueno, o sea, creo que al final tiene que interconectarse todo más para que no se hagan como islas, ¿no? Porque una cosa es el proyecto del verde, pero luego lo que quiere justamente es crear esa interacción. Entonces, garantizar que todo siga siendo integrado y que no sean islas, proyectos aislados, porque bueno, eso, o sea, porque al final para que tenga un valor y propósito, ¿no?, desde mi punto de vista. First, I would like to thank you for your comment, and I would like to add that I didn't mention about environmental amnesia, but because we are experiencing nature deficit, we literally forget what nature is. So if you think about also your childhood, you remember that the air was nice, and when a car would pass, maybe you would feel the smell of the air. Or maybe do you remember the landscape of your town, of your city, that was much more green and less crowded? So even in our own life, we forget what good air, a good landscape, and what nature is. So if we don't make this, let's say, it's like a transition from a generation to the other, our children will never know what nature is. So for them, nature is gray. Nature is, they don't recognize it. For them, the norm of air, like the prototype of air, in their mind is polluted air, polluted water, gray landscape. So how can these children be the green leaders of the future if they don't know what nature is? So educators have the crucial role to teach and show and let the children experience through their senses what nature is. That's why like playgrounds should not be too plastified, you know what I mean? Should be like, should allow them to get dirty, to climb a tree, these kind of things. To answer that question, and I agree to what you already said, I don't know if you're aware of the 330-300 rules. This is an evidence-based urban rules where that shows us that every citizen should be able to see at least 3 trees from their office, school, house. So because even viewing a tree outside is super important. Research shows that it heals patients in hospitals. So we should be able to see at least 3 trees from our indoor spaces to live or to work in a neighborhood which has at least 30% of nature cover, or green cover, and be not more far than 300 meters from a green area. So these initiatives are super nice, but at the same time, people should be able to access urban nature every day. So not more than 300 meters far from their house, from their school, from their office. Because we should take at least 20 minutes every day dosage, prescription of urban nature. That's the minimum amount. And how many of us here spend 20 minutes in urban nature every day?
I don't ask to raise your hand because I know the answer. And children should spend at least 1 hour in contact with urban nature every day. 1 hour. Playing, running, moving, eating berries. Sí. Yo solo así como rápido añadir que precisamente a ese proyecto yo creo que le falta pues alguien lo que ha dicho Patricia, que aporte como esa visión sistémica y que interconecte. Y por recoger 2 cosas que habéis dicho muy importantes en la parte de, si no menciono explícitamente, la parte cultural, que a lo mejor podía haber traído aquí proyectos de innovación que precisamente recogen esa parte de la economía naranja y del arte. No estaba puesto ahí, pero por ejemplo hay un proyecto en el que colaboré con el Ayuntamiento de Madrid, con la Agencia de Innovación, que era Activar Villaverde Marconi, que partía de conocer el contexto de ahí, de empezar entendiendo un poco, o sea, de recuperar casi lo local, ¿no? Y de los jóvenes, y qué pasaba ahí para revitalizarlo, pero preguntándoles cómo querían ellos revitalizar, no llegar yo y poner, no, aquí hay un muro para... Entonces es verdad que toda esa parte, y se olvida mucho esa parte de la economía, es súper importante, y todo viene de eso, de entender el reto, cada reto en su contexto, y si es un contexto como industrializado donde había muchísima riqueza de arte, recuperarlo. Y la otra palanca de cambio, efectivamente, que cuando yo he hablado de los 3 niveles, el de la mentalidad, y es la educación, no solo igual, porque igual ahí parece reflejado lo de talleres de liderazgo, no, en esa parte de educar a los chavales, y ahí hay un proyecto, por ejemplo, con la UPM, que aquí, y el ITD, que eran los Green Schools, ¿sí? Y Young Innovators, que los llevábamos a colegios para ayudarles sobre pensamiento sistémico, sobre el tema de la naturaleza. Entonces, por supuesto, o sea, la educación y el ser consciente de eso, palanca de cambio para que ¿no? el consumidor, las personas demanden toda esta parte regenerativa. Bueno, sí, yo soy María Ángeles Huerta y trabajo en la Politécnica y con una empresa tecnológica que se llama Lobelia, que gestiona información climática. Y no soy arquitecta, soy ingeniera industrial y tengo 2 cosas que comentaros. Una es una reflexión que se me ocurría ahora a raíz de todo este diálogo y la otra es una pregunta. La reflexión es que me parece muy interesante esta biofilia frente a una cultura creada en torno a defendernos de la naturaleza. Quiero decir, todo nuestro sistema de vivienda tiene que ver con evitar toda la climatología, lluvia, viento, inundaciones, etcétera, ¿no? Y entonces eso es una reflexión que me lleva a un camino de ida y vuelta, ¿no? Y no sé qué pensáis vosotras. Y la segunda es una pregunta y es que ¿cómo veis vosotras la industria hoy aquí, que celebra que estamos empezando a cambiar de construcción a fabricación de viviendas, ¿no? Y es una pregunta, porque en muchos de estos fabricantes de viviendas tienen una sensibilidad altísima con respecto a lo que estamos hablando aquí, pero no sé si es algo que choca, que casa, que complementa, no sé, y me gustaría saberlo desde vuestra visión de expertas. Sí, justo no hemos hablado mucho de la resiliencia climática, pero evidentemente es parte de eso, ¿no? De ese proyecto regenerativo justamente para hacer un impacto positivo, sin duda, al igual que hablamos de conectar con la naturaleza, de que sea sostenible queriendo decir que no consuma recursos en exceso y que traiga beneficios. Sin duda tenemos que pensar también justo en esa resiliencia climática para que el impacto de construir ese edificio no sea negativo, incluso positivo, o sea, que podamos hacer como si el edificio no existiese, que se transpirara todo, que se recoja esa agua de lluvia, que esa agua de lluvia se utilice para regar la cubierta verde, que a su vez reduce el efecto isla calor, o sea, todo lo que está relacionado, que a su vez también tiene que ver con la resiliencia climática, o sea, la sinergia entre todos los temas es clave. Y sobre el sector, mi opinión es que la industrialización es positiva, pero evidentemente no todo es tan replicable, ¿no? Y luego esa integración de la naturaleza para hacerlo de una forma con valor es difícil si es tan replicable, ¿no?
que queda como un poco plástico, que no en todos los casos encaja. Entonces, bueno, yo creo que un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? O sea, hay que, no sé, sí. Entonces, nos tenemos que hacer a la idea de que esto va a pasar, como está pasando, que hay una tendencia que sigue siendo muy minoritaria, porque la industrialización nos va a superar, quiero decir. No sé, de verdad que tengo esa pregunta. O sea, o podemos forzar a que esa industrialización incorpore la individualidad, la singularidad. No lo sé, ¿eh? Vale, antes solamente quería añadir que ayer hubo un proyecto que se presentó por la tarde, donde yo creo que es un buen ejemplo de eso, que es un proyecto que está haciéndose ahora en Vallecas, de madera, de residencias de estudiantes, donde el diseño es bioclimático, pero es industrializado. Entonces, yo creo que ahí es muy importante la labor de los arquitectos de que sea un buen diseño caso a caso, aunque la construcción sea industrializada. Yo me gustaría también añadir, quizás, no sé, esto es una pregunta también a todos, ¿no? Que falta, lo que me he perdido parte de... A ver, me he perdido parte de la conversación, pero creo que en esa falta de interdisciplinaridad entre distintos sectores, ¿qué pasa con los biólogos? ¿Qué pasa con los microbiólogos? Porque esa conexión con los arquitectos no es tan fluida. En realidad, por ejemplo, diseñar con la vida, un biodiseño, ¿no? Como por qué se tiene que fabricar las cosas, no se pueden cultivar. Los materiales, por ejemplo, no se pueden cultivar. Esto es un paradigma que sí que ya está surgiendo y que está ahí latente, pero no vienes a una feria de este calibre y quizás, bueno, no he tenido la oportunidad tampoco de visitar todos los stands, pero no veo este tipo de narrativas y este tipo de implementar, o sea, de hacer, ¿no? Ya que son cosas que se están empezando a hacer ya, ¿no? ¿Alguien más? Ah. Sorry, just a little. I completely agree with the current culture, which is unfortunately more biophobic than biophilic. So, yes, I was, I'm thinking about politics, you know, naming a country, United States, and obviously if such an important leader talks about nature and our relationship with nature with that biophobic attitudes, of course, it's creating a biophobic culture, a biophobic country. So it's super, super important to be aware that every time we don't create space for biophilia, we leave a space for biophobia, which is fear for nature and feeling disgusted by nature, being against nature. So every time we don't take biophilia into consideration, we create a fertile space for biophobia to enter and to gain space. Sorry, just an example. I was noticing the difference between this roof and this warmer color of the lamps here, and that roof and the cold color of the lamps. What's the difference in terms of emotions, feelings, and the body? How does it make you feel? Completely different. Yeah? Your circadian, el ciclo circadiano, ¿no? Del cuerpo se nota claramente, ¿no? Cuando estás aquí, ya solo por la iluminación también. O sea, los colores, la iluminación, las superficies, sin duda. Sí, sí. Buenas, me presento, soy Tomás, de Chile, ingeniero. En realidad, primero quiero agradecerles porque en un entorno como este, que se hable desde las emociones, desde el amor, desde la biofilia, de lo que son las soluciones, ¿no es cierto?, basadas en la naturaleza, las ciudades tipo bosque, etcétera, etcétera. Es un agrado escucharlo como ingeniero en general.
siempre el foco es súper en lo micro, en el número, en el CO2, en etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muy poca mirada macro, sistémica, ¿no? Ser capaces de mirar el problema más como en general. Y creo que se agradece que haya una instancia como esta, en un lugar como este. Genial, ojalá pasara más. Y después tengo una pregunta. Yo soy del sur de Chile, donde se construye mucho en madera, no es como algo innovador, todo es de madera. Y hay una industria forestal muy grande también. Y desde el desconocimiento quería preguntarte un poco qué realmente prácticas o como más específicamente qué hace FSC para poder garantizar que una industria forestal pueda garantizar la biodiversidad del lugar y el cuidado de los suelos, así como en algunos ejemplos más prácticos que exija FSC, ¿no? Eso, y gracias. Sí, como comentaba al principio, nuestro sistema garantiza siempre la mejora y el mantenimiento de la biodiversidad de nuestros sistemas forestales, ¿vale? En cuanto a protección del suelo, también cuando realizamos prácticas selvícolas o de aprovechamiento, intentamos minimizar el impacto que pueda tener la maquinaria o el arrastre de la madera sobre el territorio. Si se producen, por ejemplo, procesos erosivos o cárcavas o pérdidas de suelo, se toman medidas para restaurar esa situación a la anterior o a lo más natural posible, ¿vale? Y bueno, como comentaba, todo nuestro sistema se basa en encontrar ese equilibrio entre aprovechamiento de recursos y servicios y el mantenimiento de las condiciones más naturales de nuestros sistemas forestales. ¿Vale? Te podría dar muchos ejemplos de indicadores, pero no es el foro hoy. Bueno, si nadie más tiene preguntas, muchísimas gracias por este panel tan íntimo y cercano, y simplemente como para... Creo que ya hemos sacado algunas conclusiones a lo largo de las presentaciones y la conversación, pero también algo que se ve evidente son los diferentes tipos de roles, actores que hay ahorita en esta pequeña conversación que pueden hacer justamente que ciertas cosas cambien, ¿no? Tú, como mencionabas, arquitecta en educación, y hablabas sobre el valor, ¿no? Y pusiste sobre la mesa algo que se había hablado, pero no de una manera clara, sobre la importancia de la educación y la importancia de que tienen los profesores y los educadores en generar esos espacios de conexión, aunque estés en un edificio de cemento, ¿no? Y justamente, o lo del arte, que tú también lo mencionaste, o las métricas del clima, que acá también nos mencionó María, nada, simplemente también gracias a la FSC por generar un espacio como este, donde se pueden generar estas conversaciones desde diferentes perspectivas y, como tú mencionabas, ¿no? En un gran contexto como en el que estamos de Rebuild, que definitivamente el lugar destaca no por la grandeza de que es el stand quizás más grande, pero de por sí tú estás caminando y destaca porque es como el único que se siente, como se dice en inglés, cozy, acogedor, ¿no? Y como estas pequeñas características en un lugar como este, que es una feria, pues así como nos mostraron en las fotos Rita, pues sucede en nuestro entorno, ¿no? Y a ver cómo es que cada uno desde nuestra propia práctica, nuestro quehacer, podemos empezar a generar no solo acciones, sino estas conversaciones que a veces son incómodas y que toman un poco más de tiempo, en empezar a activarlas para que estos cambios se den, ¿no? Y unir a todos los actores, como tú tanto hablabas, lo holístico, lo sistémico. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en el panel de hoy y que sigan disfrutando las actividades de la FSC que tiene para el día. Este fue el cierre. Súper cierre.